usted y poderle hacer respetuosamente preguntas. En el punto 5 dice: todas las personas deberán respetar lo señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Pero el día de ayer, usted, presidente, cuando presentó esta carta que le envía la jefa de la corresponsalía del New York Times para este reportaje que ya desglosó ayer, usted da a conocer su número telefónico, presidente, en un país donde han fallecido, al menos en este sexenio, 43 periodistas, comunicadores asesinados, y que el Comité de Protección a Periodistas considera pues el país más preocupante, donde hay más preocupación del hemisferio occidental para ejercer este oficio. Mi pregunta, presidente, es ¿por qué lo hizo? La primera pregunta. Bueno, primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados. No hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político. Univision, el New York Times, el Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal. Aquí, el Reforma, que es el preferido del periodismo conservador, o el más importante vocero del bloque conservador. A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga, o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Y no los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa. El teléfono, Sí, el teléfono que dio a conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? ¿Pide eso en este país? ¿Cómo no? Presidente. ¿Cómo La ley no? de protección. No, pero también la calumnia me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted dé a conocer ese teléfono. Sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes, Univision, Jorge Ramos, de inmediato cuestionaron eso, pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen. Pero entonces, más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí
aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella. Cualquiera podría, más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. nada. En este país, no. Es que también ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces, informadores, o mejor dicho, desinformadores, los más tenaces, manipuladores. Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas, ¿sí? Es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad. El Estado en México no es violador de derechos humanos, como sucedía antes. Pero le dio el teléfono no solo a cuando ustedes callaban. Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto. Sí, los medios de comunicación, se lo dio el teléfono a todo el mundo. Sí, pero es que aquí la puede atacar. Es que aquí la vida pública es cada vez más pública. Entonces usted no ve ningún error. No. Volvería a presentar un teléfono privado de un nosotros. Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política. Y yo represento un país, que represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan. Ahora no, ahora nos tienen que respetar, porque somos autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático. Y en México hay libertades que no las hay en Estados Unidos. Sí, por eso dije ayer, porque ahí está el caso de Assange. ¿Qué han dicho ustedes, por ejemplo, del caso de Assange? Nada. Entonces, por encima... Entonces, decía yo que si condenan a Assange, que obtuvo información que precisamente difundió el New York Times. Estamos hablando de supuesta información de Estado, de seguridad nacional. Pues resulta que el New York Times, que difunde toda esa información, no lo juzgan y solamente juzgan a Assange. Por eso, si continúan de esa manera... ¿Va a revelar nuestros teléfonos? Sí, no. Estoy planteando que mejor devuelvan la Estatua de la Libertad a Francia, o que nos las manden acá, a México, porque aquí sí hay libertades. Hablando de eso, señor presidente, en este momento que yo estoy hablando con usted, afuera hay 4 colegas de nosotros, entre ellos Stephanie Palacios de la agencia Sputnik, que el día de ayer precisamente le preguntó sobre esta filtración de datos personales de varios colegas aquí de la fuente presidencial. Lo estamos tratando. Dicen que ella hizo muchas preguntas
que no la dejaron entrar en este momento, que está vetada. A mí me parece No, aquí no vetamos a nadie. Podría decirnos, pero podrían estar aquí sentados, yo entiendo, porque además ustedes han hecho un mecanismo me parece eficiente para que todos los colegas podamos tomar y estar aquí Todos sentados hablan. y hacer una pregunta, pero ellos no pueden entrar ni siquiera a este salón, No, presidente. no. ¿Por qué? No, ¿hay censura aquí? Pero están en sala de prensa, a mí me dicen que no los dejan entrar. No, pero aquí están. Pero en el reglamento habla de la tercera fila, o sea, si tú preguntas, yo entiendo, a partir de la tercera fila te podrías sentar, es mi pregunta. No, ¿sabes qué? No conozco bien el reglamento, sí, porque aquí nada más lo que sabemos es que no hay censura, ¿sí?, para nadie. O sea, cualquiera. Sí. Y cualquiera puede llegar. Viene Jorge, ¿sí? Y claro, contesta y viene quien quiera. Lo que pasa, según me entiendo, es de que hay una especie de sorteo también, ¿no? Sí, por eso yo estoy sentada aquí por el sorteo. Sí. A ti te dimos ahora, o se te dio ahora la oportunidad porque Es sorteo. no hay nada de eso. No, mira, es muy importante que ustedes hagan una revisión en general de cómo se ejerce en Estados Unidos el noble oficio del periodismo y que actúen con humildad, no con tanta arrogancia, no con tanta prepotencia. Si tú ves el cuestionario, no lo voy a repetir ahora, porque no se trata de eso, pero si tú haces una revisión, tú periodista profesional, del cuestionario, del tono del cuestionario, ¿sí?, como un ultimátum, dices, ¿qué está pasando? Sí, pero yo entiendo el contenido de la carta, yo lo entiendo. Sí. Pero haber dado a conocer el teléfono celular personal No, imagínate de la jefa de la corresponsalía de New York Times, si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales, no, sobre la protección de datos. Por encima de eso está la libertad. Entonces, por encima de eso por está la encima de libertad. cualquier ley está. No puede haber un moral que usted reglamento, establezca no puede para su haber gobierno. ninguna ley, ¿sí?, por encima de un principio sublime que es la libertad. No se Prohibido arrepiente. prohibir. Estoy asombrada, señor presidente, Sí. porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y, por supuesto, tiene todo el derecho a defenderse de Sí. los cuestionamientos periodísticos, Sí. que lo presente así, pero el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal, bueno, y mi derecho, para evitar agresiones. y mi derecho. Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono sí. celular. No. Y el derecho a la calumnia. Él tiene Algo derecho, privado. ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos, pero además sin una prueba. Porque Estados Unidos, si esto hubiera ocurrido, hay sanciones para esto, señor presidente. No. Ya le estoy planteando el caso de Assange. No pasa nada. Decía el Quijote, ¿no?, que por la dignidad, Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? por la dignidad, no exagere. Mire, si la compañera está preocupada por, qué sé yo, Sí, está conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. Pero además es la representante del New York Times.
Pero es que podría ser para cualquiera de nosotros, señor presidente. No tiene que ver con el medio, tiene que ver con la seguridad que nosotros tenemos para ejercer nuestra labor en libertad. Los periodistas de México, por lo general, la mayoría de ellos, actúan con humildad. Ustedes son muy prepotentes. Y lo que hicieron ayer, y lo que han hecho Jorge Ramos y los medios más famosos, es muy ofensivo, muy ofensivo. Imagínense, tenemos pruebas de que usted fue a ver a la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Tenemos prueba de que sus hijos, hay grabaciones, recibieron dinero. Y la máxima del AMPA, del periodismo, que la aplican ustedes, es que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Quién me va a reparar el daño? ¿Quién le va a reparar el daño a mis hijos? Que cuando Ándele, vieja hija de la... va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico. Eso no lo ven ustedes. No, porque Nada son más unos para cerrar mi corruptos. participación, señor No, presidente. para cerrar, Entonces, ya. los periodistas que reporteamos en México, tenemos que tener claro que usted está dispuesto a dar nuestro número celular o algún otro dato personal. Los periodistas, Si usted se considera Sí, estás atacado calumniando, por sí, nuestras estás calumniando. los periodistas tienen los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos. Es que me está diciendo que no. Todos. Me está diciendo que no sobre el New York Times. Me dice que en el caso de ella que me cambie su teléfono, porque usted no va a hacer caso de la ley de transparencia. Que tiene usted. Exactamente igual. Somos libres. Me está diciendo también aquí Jesús, Jesús Ramírez, su vocero, que ella puso el teléfono en la carta, pero yo entiendo que la den a conocer, insisto, pero ¿por qué no decidieron blurear, tapar ese teléfono? No. Mire, le voy a... No está dispuesto, ni le voy después. a poner un ejemplo. Cuando fabricaron el delito, los de la DEA con los medios, ¿Se tentaron el corazón? No, ¿verdad? Entonces no vengan con sus ridículos aquí. por presuntos vínculos con el narcotráfico del general. Además ese número es de la oficina, es un número de la oficina, por eso que le llamaran. Dio dos números, no nomás uno, dos. Frente a una acusación así, ¿sí?, se pueden despejar dudas. Si no, se da a conocer el expediente. Porque nosotros lo que sostuvimos, después de analizar el expediente, es que habían fabricado el delito. Entonces, con ese criterio de que no se puede dar a conocer información reservada, aconsejaban los abogados de que se borraran los nombres. ¿Cómo se llama? Testar. Hay que testar. Imagínense que nosotros subimos al internet un expediente. ¿Cómo lo hicimos? Para que todos supieran y no quedara duda. Si nosotros presentamos
ese expediente testado, todo tachado. No se multiplica la desconfianza, la sospecha. ¿Por qué borraron? Entonces salió eso, exactamente. Oiga, pero no lo pueden hacer porque legalmente no se puede. Ah, ¿y la libertad? ¿Y el interés general de una nación? No. Aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México. Además, porque tenemos autoridad moral, llevamos años luchando por nuestros ideales, por nuestros principios. Y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Por eso no han podido con nosotros. Y por eso ayer... Ni ejemplo, podrán. ¿qué hizo el New York Times? ¿Qué fue su reportaje? Nada. Fue como el parto de los montes. Parieron un ratón. Ándele, hija de la... De hacer una autocrítica, hacer una revisión de ese periodismo calumniador, falsario, Eso es cierto. al servicio de intereses creados. Y los mismos periodistas y famosos, que hasta los premian, deberían de actuar con honestidad. Nosotros le entregamos nuestro teléfono en algo así, ya sabemos. Después Sí, de su respuesta, claro. No, si ustedes calumnian, aquí hay réplica. Con todo, sea quien sea. Imagínense que termina el presidente de México, ¿no?, chantajeado, arrinconado en el banquillo de los acusados por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero. Jamás. Eso jamás. Por eso es muy importante la honestidad. Exacto. Porque Lo eso que da ellos no libertad. tienen, Yo honestidad. no podría hacerlo si fuese yo un corrupto. Claro, ya se No ha podría. escondido, ya ha seguido a España. Es más, no estaría aquí. Ya. Luego, recibiendo golpes de la mafia del poder, incluidas campañas de desprestigio, Desde que empezó la política, de manipulación, hasta golpes en la cabeza le han dado. años. Pero no podemos permitir eso. Además, no sé si ustedes están conscientes, y si no, hay que empezar a internalizarlo. Les usan y puede ser que lo hagan sin Malicia. saberlo, de manera ingenua, pensando que eso es el periodismo, o lo hagan conscientemente, que hagan trabajo de mercenarios. Pero ahora, en estos tiempos, ya no se necesita utilizar la fuerza bruta, el ejército, invadir un país. Incluso ya no se requiere el uso excesivo del dinero. Lo que más le ayuda a los oligarcas, a los que se creen
los dueños del mundo para controlar, para dominar. Son las guerras mediáticas, el desprestigio contra dirigentes populares o quienes se oponen a las hegemonías. Al final es el regreso a la máxima de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler. Y una mentira, cuando se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Ustedes, en su medio, tienen ya, ¿no?, sus estereotipos para tratarnos a nosotros. Esto que estás repitiendo. México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. ¿No? Sí, pero ¿quién da a conocer esas estadísticas? Sí, ¿de dónde son esos organismos internacionales? De la OEA. ¿Qué cosa es la OEA? Están confirmados. No, nosotros tenemos aquí una sección cada 15 días y se da a conocer los asesinatos de ciudadanos, todos muy lamentables, y también de periodistas, y se hacen investigaciones. Y no se esconde nada. Ya ustedes tienen eso como una cantaleta para estar cuestionando Y estar jodiendo al gobierno de México. Eso es lo que les dicen que hagan a esos periodistas corruptos. En Tijuana le prenden el auto. Sí, y lo estamos investigando. Amenazada por una Sí, funcionaria lo pública. estamos investigando y te voy a contestar. Hace unos días Andrés Salas, colega de Cuautla, se salvó de ser asesinado. Hubo un ataque hacia él, fallecen 2 personas, él se salvó y asegura que fue por su labor periodística, señor presidente. Eso Sí, pasa en México. sí, mire, el caso primero que menciona. Oh my God, sigues con qué tiene pasa. protección. En los 2 casos, protección. ¿Sí? Y le podría yo dar el detalle. ¿Por qué no decías qué pasaba en los otros sexenios con los demás presidentes? A ver, ¿por qué no decían? Algo Ahora que se informa, que se tiene bien informado al que pueblo, debe quedar están con su cantaleta. ¿Por qué? de Porque manifiesto. este señor les informa todos los días. Antes, el principal violador de los derechos humanos en México era el Estado. Exacto, ahí está. Eso ya no sucede. Ya esto es distinto. Nosotros no reprimimos, no ¿Cómo le censuramos, quedó la cara? no torturamos, no desaparecemos gente. Ah, Otra vez sigue con lo mismo esa pinche vieja. no se puede, mira, a ver si hacen el reportaje, ¿no?, sobre las calumnias Ándale. del New York Times y de todos los medios, incluyendo el de ustedes, en contra de nosotros. ¿Sí? Y no caigan en autocomplacencia. Tengan capacidad para la autocrítica. Eso. Y bájenle una rayita a su prepotencia. Y no tengan ningún problema, no tengan ninguna preocupación. Aquí pueden venir. Y esto es lo que se da, siempre. Y es buenísimo porque no sucede. En otros medios. ¿Le van a dejar los presidentes hablar así?
En Estados Unidos habría habido una sanción por eso. No, sí. Pero no se da, es que no se da ninguna. Les mandan. Pero tampoco dan a conocer. Tampoco se dan a conocer. El INAI ya está investigando. Tampoco se dan a conocer los datos personales de las personas. No. Mire, yo nada más le recuerdo a usted una cosa. Le voy a recordar una cosa. Porque no me quiero meter por respeto a otras autoridades. Pero han habido de parte de presidentes de Estados Unidos insultos a periodistas. Groserías. ¿Qué No hay eso. ¿Qué le pasó a Jorge Ramos cuando fue a la conferencia de Trump? Lo sacaron a la fuerza. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. En primer lugar, usted sabe, yo vengo de Sonora, de Política de Rock and Roll Radio, y pertenecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y pues como buen sonorense nos da mucho gusto saber que por fin firmó y se publicó el decreto hoy en el Diario Oficial de la Federación para el subsidio de la energía eléctrica, una necesidad grande en varios estados, pero que a nosotros en Sonora ya es una realidad cotidiana, saber que vienen los 50 grados centígrados, que hay que prender aparatos que consuman mucha energía eléctrica. Entonces lo había anunciado desde hace tiempo, ya hoy incluso un medio local lo publica y nos da mucho gusto ver que ya no va a ser tema de conversación como a veces hay 3 meses para hablar de que si viene el subsidio o no viene el subsidio. Hoy ya queda firmado y eso pues nos da mucha tranquilidad a los sonorenses. Quisiera hacerle un par de preguntas y la primera de ellas tiene que ver con algo que en lo personal considero que es el tema más importante que tenemos en nuestra nación desde hace muchísimos años. Usted siempre menciona que el principal problema era la corrupción. Yo siempre he dicho que la principal solución es la educación. Creo en la educación, creo firmemente, por eso hacemos lo que hacemos. Y el tema que traigo tiene que ver con la educación, pero se lo quería plantear a usted la vez pasada que me tocó estar acá en la Ciudad de México, en donde hubo un hecho histórico en la conferencia mañanera. Estuvo la secretaria de Educación y estuvieron prácticamente todos los subsecretarios. Uno se asombraba de ver cómo había tanta gente con tantas cosas que decirle a los mexicanos, que nos expusieron rápidamente y que después de eso no se preguntó nada. No se habló de la nueva escuela mexicana, los compañeros de la prensa no hicimos preguntas al respecto. Eran días de mucha grilla, lo recuerdo, y entonces nos fuimos por la grilla y no nos fuimos por la información. Entonces, desde entonces lo tengo guardado ese tema. Y me hubiera gustado que estuviera aquí Leticia Ramírez para contestar esto, pero ojalá usted tenga información también. Y además de que me gustaría saber de la nueva escuela mexicana y hacia dónde va y todas estas cosas importantes, el tema que le traigo es muy puntual y aparentemente muy simple. Unos estudiantes de la Universidad de Benito Juárez, de Baizacobe, allá al sur de Sonora, en la zona Mayo, nos informan que fueron dados de baja de la universidad. Y la razón es porque habían estudiado en otra universidad previamente, porque tenían sus estudios truncos. Cuando nos enteramos de esta información nos parecía un despropósito, decíamos, no, la razón debe de ser otra. No tendrá que ser porque tú tienes estudios truncos, porque precisamente la Universidad de Benito Juárez se abre para quien no tiene oportunidad de terminar sus estudios. Aparentemente les decían que si ya se habían ido a otra universidad, tenían la posibilidad de irse a otra universidad. Yo no lo creía hasta que un compañero de una radio de acá de Hidalgo me dice que quiere exponer un tema en la mañanera porque a los alumnos de la Universidad de Bienestar los están despidiendo. Y luego me entero con otro compañero de otra radio que el problema es generalizado. Entonces parece ser una política desde la Dirección General de la Universidad de Bienestar que aquellos que tienen estudios previos en una universidad ajena a Benito Juárez ya no puedan seguir estudiando. Hay muchos jóvenes hoy sin universidad que le empezaron en la Universidad de Benito Juárez y hoy están en el desamparo porque se les ha corrido de sus carreras. Ese asunto me parece muy preocupante, no sé cuál es su opinión. Pues sí, porque no tenía yo conocimiento
pero vamos a pedirle a la maestra Raquel Sosa que nos informe qué es lo que está sucediendo. Ya son 200 universidades. Sí, esto es Todo el un esfuerzo país. impresionante, claro. Sí, sí, y es muy buen sistema de educación superior, porque están las escuelas en las partes más pobres, marginadas del país. Pero vamos a revisarlo. Yo ofrezco eso. Le voy a pedir a Raquel que informe. Nada más déjanos los datos para ver qué está sucediendo. Y ella viene aquí, pues siempre se está informando. Acaba de estar con nosotros el pasado fin de semana, creo que en Michoacán, para informar sobre las universidades, en una reunión que tuvimos de los programas de bienestar. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Y constantemente también informamos sobre 4 acciones para mejorar la educación pública. Una es la de atender como se merecen las maestras, los maestros, no ofenderlos como era antes, que se les humillaba, sobre todo cuando querían imponer la llamada reforma educativa, que empezaron a culpar a los maestros del atraso en la educación, por el ausentismo, porque no actuaban con responsabilidad. Nunca se había maltratado tanto a los maestros. Un investigador en temas educativos nos dijo en nuestra radio, cuando estuvimos analizando durante semanas la nueva escuela mexicana, nos dijo la siguiente frase que a mí me parece muy atinada: estaba tan mal todo lo que habían hecho en los últimos sexenios en materia educativa que cualquier cosa que haga este gobierno va a ser mejor. Sí. Y ya después nos pusimos a hablar de cuáles eran los beneficios de la nueva escuela, pero abrió su conversación diciendo cualquier cambio que se realice pudiera ser mejor. También después nos dijo, y este es un cambio tan importante, el de la nueva escuela, que posiblemente nos debieron haber dado más información antes de iniciar. Ahí estaba la crítica. Pero tiene razón a quien entrevistaron. Es que hubo mucha humillación. Y nosotros lo que nos propusimos, lo primero es darle el valor que tiene el magisterio y respetar a nuestras maestras, a nuestros maestros, porque siempre en México, siempre se había respetado al magisterio. Así como cuando llegaba el primer médico a un pueblo, ¿no?, a hacer su servicio social y era atendido. O el sacerdote o el pastor, para que no se hable nada más de una religión. Y el maestro. Ahí está la película de Cantinflas. ¿Cómo se llamaba? ¿O se llama? ¿El profesor o el señor profesor? Señor profesor. ¿El profesor? ¿Mande? Sí, que es un reconocimiento a los maestros. En mi último libro yo recuerdo a mis maestros de primaria, con la maestra que me dio 6º grado, Guadalupe Antonio de la Cruz. Sí, usted Me dio que es 6º grado, y otro maestro que me formó en la secundaria, que todavía vive,
maestro Rodolfo Lara Laguna. Y de repente, ¿no?, en el marco de la política neoliberal, cuando todo lo querían privatizar, empiezan a desacreditar a los maestros. Entonces lo que hicimos fue, pues, tratar a los maestros, es lo que hemos hecho, con mucho respeto. Y entre otras cosas, pero no hay ausencia de maestros en las escuelas, no hay paros, nada que ver con lo que sucedía cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. Nada más que de eso ya los medios no hablan, los medios de manipulación. Al contrario, ahorita el jefe del bloque conservador en México, Claudio X González, que es también el que arma todas estas campañas de desprestigio con el New York Times y con los intelectuales orgánicos al servicio del poder económico. En aquel tiempo él era el que llevaba la batuta en contra del magisterio. No sé, hay aquí hasta testimonios en donde insulta a los maestros. Usted los ha expuesto y nos importa tampoco que es, como se lo señalé al inicio de esta pregunta, estando la plana mayor de las decisiones de la educación hace un mes y sí, hasta hoy se está hablando del tema nuevamente. Sí, pero yo estuve con maestros hace como 2 meses, con maestros incluso que vinieron de otras partes del mundo, y hablamos del tema, de la educación, de lo que estamos haciendo. Y decía, solo ese trato respetuoso nos ha ayudado muchísimo a cambiar las cosas. Los maestros querían que no se privatizara la educación. No se está privatizando la educación, al contrario, estamos fortaleciendo la educación pública, porque la educación no es un privilegio. No se puede poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para ver quién puede comprarla. La educación es un derecho. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos no se habla de esto. La educación Pero es un parte derecho. del problema que Sí. tienen. ¿Sí? La educación es un derecho y si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo, dice Silvio Rodríguez. Sí, así es. Eso lo decía un músico. Sí, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, sí. Exacto. Nada más que no se puede decir de dónde, porque nos van a acusar de comunistas. Es un extraordinario poeta, músico, Silvio Rodríguez, de Cuba. Bueno, pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y sobre esos temas, los medios famosos en Estados Unidos no investigan lo doloroso que es que mueren 100,000 jóvenes al año en Estados Unidos por consumo de fentanilo. Entonces vienen acá, ¿no?, a vernos. ¿Y qué están haciendo para ver por qué es esta pandemia que tanto afecta?
tratan el tema. No. Y tiene que ver con la educación. Con la cultura, la educación, Y sí. tiene que ver también con valores. Sí. Con el abandono de los jóvenes. Entonces, en el caso de la educación, nosotros tenemos 4 acciones así muy puntuales. Primero, el reconocimiento a los maestros.